con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre su vida y la corte rabínica de nuestra alianza. Amén. En esta oportunidad vamos a estudiar la porción de la Torá que tiene por nombre Matot, una expresión que significa tribus. Esta parashá se encuentra en Números, capítulo 30, verso 2, al capítulo 32, versículo 42. Es la novena sección del libro de Bamidbar y comienza con el momento en que Moshe se dirige a las cabezas de las tribus, Matot en hebreo, para enseñarle las leyes y las promesas y juramentos. En esta parashá la Torá empieza detallando a los diversos jefes de las tribus las distintas leyes sobre los juramentos y promesas. Entre ellos tenemos la ley que un esposo tiene el derecho de anular el juramento de su esposa y así también un papá a su hija en el día que ella hizo el juramento. En esta parashá, por lo tanto, encontramos dos mandamientos, una mitzvah positiva y una negativa, las cuales son las leyes de anulación de un voto, que sería el mandamiento positivo, el poder anular un voto, y el mandamiento negativo sería la prohibición de romper un voto. Toda promesa hecha a Dios creaba una obligación positiva. Por ejemplo, una contribución voluntaria al Mishkan, o una obligación negativa, como por ejemplo abstenerse de ciertas actividades. ¿Cómo podemos ver entonces? La parashá Matot comienza con las leyes de promesas y juramentos que Moshe transmitió a los jefes de las tribus, es decir, los líderes del pueblo de Israel. Pero nuestros sabios se preguntan, ¿por qué la Torá señala que esta sección específicamente fue transmitida en primer lugar a los líderes? Si todos los mandamientos fueron transmitidos primero a los líderes y solo después al pueblo. Nuestros sabios responden de la siguiente manera a esta interrogante. En general, los jefes y líderes suelen prometer todo tipo de cosas a sus dirigidos e incluso juran que cumplirán dichas promesas. Pero luego no solo no cumplen lo prometido, sino incluso hacen lo opuesto de lo que juraron realizar. Por ello es que en este contexto la Torá hace un llamamiento a los jefes y a los líderes y expone que no deshonre el líder sus palabras y todo lo que prometa que lo cumpla. También, según la opinión de nuestros sabios, estos versículos en cuestión aluden a que los líderes deben estar pendientes de las necesidades del pueblo y proveerlas. Siempre deben procurar que sus acciones sean para el pueblo y en beneficio del pueblo. Y por ello el verso señala los líderes del pueblo, el cual debe leerse como los líderes deben estar pendientes del pueblo. Volviendo al tema de las promesas y los juramentos, esta parashá advierte que una persona que hizo un voto no puede desatenderlo. Lo yahel de baró. Esto significa que debe mantener su palabra y cumplir su voto. La palabra yahel también puede significar profanar. Las palabras y el habla no deberían profanarse, deben mantenerse limpias y puras.
Obviamente el habla prohibida, como el lashon hará o el chismorreo, no pueden decirse en ningún momento. Pero incluso al decir algo permisible, debemos tratar de cultivar un vocabulario refinado. Debemos tratar de usar solamente palabras y expresiones positivas y limpias, siempre buscando un modo constructivo de aclarar algo. La habilidad de hablar es lo que diferencia al hombre de los animales. Los humanos están considerados superiores porque son capaces del habla. Por lo tanto, para ser merecedores de tal distinción, debemos asegurarnos de que nuestra habla realmente nos eleve por encima de los animales, eligiendo modos refinados de expresarnos. En lugar de decir lo malo que es algo, puede describirse como no bueno. En lugar de enfermo, puede usarse no bien. Alguien que necesita corregirse puede reemplazar otras frases negativas. Estas cosas se centran en lo positivo y elevan el habla y de esta manera al tema. El habla es un poder divino otorgado a las personas y por lo tanto debe usarse cuidadosamente y solo con propósitos sagrados. La lengua es mantenida oculta y protegida dentro de la boca como un tesoro precioso que se conserva bajo una guardia especial. La lengua está oculta detrás de las mejillas y los dientes que tienen con el fin de salvaguardarla e impedirle decir cosas que no debería. Si es usada el habla de forma positiva, las mejillas y los dientes son una guardia honoraria para mostrar lo precioso que es la lengua. Por lo tanto, la Torá introduce un capítulo sobre el que se puede decir, una vez analizado a fondo, que le está otorgando a la persona el derecho de hacer algo que solía ser prerrogativa exclusiva de Dios. En otras palabras, crear una nueva condición halágica al verbalizar un neder o un voto o juramento. La persona adquiere el poder de definir sobre sí o sobre otras personas o sobre objetos que hubiere designado una condición equivalente a un mandamiento de la Torá. El neder es tan fuerte que quien lo viola puede sufrir pena de azotes dictaminada por un tribunal rabínico. En tal sentido debe entenderse que no existe un equivalente en castellano de la palabra neder, aunque por carencia de un buen sustituto suele ser traducida como voto, término que significa la promesa de hacer algo. No obstante, aunque ciertamente una persona debe cumplir con su palabra, una simple promesa no es el tema de este pasaje. El neder de la Torá funciona de la siguiente manera. Existen dos categorías de neder. Número 1, la persona se puede prohibir algo que la Torá le permite, diciendo, por ejemplo, los alimentos de tal y cual país me están prohibidos durante 30 días. En este sentido, la persona está prohibiendo sobre sí misma algo que la Torá le permite. El segundo caso
sería que la persona puede obligarse a traer una ofrenda optativa o realizar un mandamiento optativo como contribuir a un fondo de caridad o a consagrar un cierto animal como ofrenda. En este sentido, entonces la persona estaría haciendo una obligación sobre un objeto o un animal de consagrarlo para dicho propósito. En otras palabras, está haciendo algo que es optativo, no le es demandado, pero él, al hacer este neder, se obliga a hacerlo. Por lo tanto, el neder sobre el que está hablando esta parashá es el de la primera clase, es decir, una prohibición asumida en forma voluntaria, con la excepción de un voto para realizar un mandamiento, como lo vimos en el segundo ejemplo. No se puede emplear un neder para obligarse a realizar un acto. Por ejemplo, si alguien declara, hago un neder de irme a dormir temprano, ello carece de fuerza según los términos de este pasaje. El segundo tema de este pasaje es lo que se conoce como Shebua, es decir, juramento. Por medio de un juramento es posible prohibirse algo o exigirse realizar un acto. Conceptualmente hay una diferencia entre un neder y un juramento. Un neder cambia la condición del objeto. Por ejemplo, si me prohibí una manzana, la manzana tiene la condición de un alimento prohibido para mí y en consecuencia no puedo disfrutarla. En contraste con ello, un juramento impone una obligación solo sobre la persona. Por ejemplo, si la persona juró comer una manzana, una nueva obligación pende sobre ella, pero la condición halájica de la manzana en sí no ha cambiado. Esa es la diferencia entonces entre neder y shebua, es decir, entre voto y juramento. Lo importante entonces que quiere destacar acá la Torá es acerca del mandamiento de cumplir las promesas, es decir, de cumplir lo que digamos. Estos versículos también pueden ser entendidos en un sentido no literal, es decir, la obligación de cuidar la forma en la que hablamos. Como mencionamos anteriormente, la Torá dice, Lo yahel de baró, lo que significa no debemos profanar nuestra palabra, convirtiéndola en mundana, trivial o inapropiada. El habla debe estar reservada para palabras de Torá y otros temas sagrados, no para prácticas triviales ni para expresar palabras prohibidas como chisme, ofensa u obscenidades. Una persona que se santifica a sí misma se abstiene de degradar su habla a nivel de julim, es decir, de profanación. Está en el nivel de conforme a lo que dijo, hará. Esto significa que todo lo que diga dará frutos, pues habrá logrado conservar el gran poder que el habla tiene. En otras palabras, según nuestros sabios, cuando cuidamos nuestras palabras y no profanamos nuestras palabras, entonces podemos incluso tener en ella un gran poder que puede establecer ciertos decretos importantes. Por ejemplo, los sabios enseñan que el sádic decreta y el santo bendito cumple sus decretos. Las palabras de una persona justa tienen un impacto en el cielo y por lo tanto sus rezos son aceptados y sus bendiciones se cumplen.
no solo nuestra boca, sino todos nuestros miembros pueden ser santificados, usándolos únicamente para cumplir los preceptos del Creador y absteniéndonos de las transgresiones que los dañan. La Torá tiene 248 mandamientos positivos que corresponden a los 248 miembros del cuerpo, y tiene 365 mandamientos negativos que corresponden a los 365 tendones del cuerpo. Por lo tanto, cada vez que cumplimos un mandamiento positivo o nos abstenemos de transgredir un mandamiento negativo, impregnamos de santidad nuestros cuerpos. Según nuestros sabios, esto podemos verlo en Hannah, la madre del profeta Samuel, quien oró al Eterno solicitándole un hijo. Según nuestros sabios, ella dijo: amo del universo, nada de lo que creaste en la mujer es en vano. Ojos para ver, oídos para escuchar, nariz para oler, boca para hablar, manos para trabajar, pies para caminar, senos para amamantar. ¿Para qué son estos senos que colocaste en mi corazón, si no son para amamantar? Dame un hijo para que pueda amamantarlo con ellos. Hannah había dedicado minuciosamente cada miembro y órgano para llevar a cabo la voluntad de Hashem. Debido a que todos sus miembros habían sido utilizados para el propósito para el que puedan ser creados, pudo pedir la oportunidad de utilizar sus capacidades físicas de mujer para dar a luz un niño y cuidarlo. Los miembros que continuamente cumplen mandamientos se convierten entonces en entidades santificadas y tienen gran poder espiritual. La Parashá también nos habla acerca de la orden de atacar a los midianitas, que surge precisamente por el hecho de que ellos causaron que el pueblo de Israel transgrediera. El ataque a los midianitas fue llevado a cabo por 12,000 guerreros israelitas, 1,000 por cada tribu. Iban acompañados por Pinjas, quien llevó consigo las vasijas sagradas y las trompetas para llamar a la batalla. Durante la guerra fue matado todo midianita, varón, incluso los 5 reyes de Midian y Bilam ben Beor. En este sentido está escrito que Hashem le dijo a Moshe: véngate de los midianitas, que es la venganza de los hijos de Israel, y luego serás reunido con tu pueblo. Eso lo podemos encontrar en Bamidbar, capítulo 31, verso 2. Los sabios se preguntan: ¿por qué se hizo depender el fallecimiento de Moshe de la venganza de los midianitas? Debemos decir que la misión de Moshe no estaba completa hasta que se vengara del pueblo de Midian. De no hacerlo, tendría un obstáculo en el juicio celestial, lo cual le implicaría llegar a su descanso eterno. El Midrash nos enseña que Moshe Rabbeinu flaqueó en el suceso de Zimri, quien pecó con una mujer midianita, y no hizo nada para detener tal pecado. Por lo tanto, el Eterno se enojó con él por ello. Cuando llegó el momento que debía fallecer, Hashem le dijo que debía reparar ese error. Después de terminar de corregir tal error, podría morir e irse a su descanso sin impedimento. Este fue uno de los grandes favores del Todopoderoso. Es una muestra de cariño hacia sus queridos al mostrarles el camino que deben tomar para alcanzar el bien. Finalmente, la Parashá
Mató termina con el hecho de que las tribus de Rubén y Gad poseían grandes rebaños de ganado y pidieron permiso para establecerse en la tierra de pasturas de Yaser y Gilad, a este lado del Jordán. Al principio Moshe desaprobó este plan. Temía que si estas dos tribus quedaban atrás durante la conquista de la tierra, las otras tribus podrían desanimarse. Sin embargo, cuando los rubenitas y gadaitas explicaron que tenían la intención de cruzar el Jordán y luchar junto con sus compañeros, mientras sus familias permanecían en Gilad, Moshe cambió de opinión y encargó a Yehoshua que se asegurara de que ellos cumplieran esa promesa. De otro modo, estas tribus perderían el derecho a todo reclamo sobre estos asentamientos. Muchas lecciones extraordinarias contiene esta parashá, que seguiremos analizando en el transcurso de esta semana. Muchísimas bendiciones para todos. Shalom Ubraja.